Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos seres amados, congregados hoy sábado 27 de abril del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo de Dios, amigo y hermano en Campus. Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Y seguimos con Jesús dando testimonio de la presencia del Padre, inhabitando en su propio ser siendo Hijo de Dios unigénito y con la gracia del Espíritu Santo, las tres personas de la divinidad, uno y trino, aconteciendo cuando Felipe le dice al Señor que le muestre al Padre y le basta para creer. Seres amados, el Padre siempre ha estado con el Hijo siempre ha estado con el Padre, es lo que Jesús le contesta: tanto tiempo entre vosotros y no habéis conocido al Padre. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles sigue la iglesia misionera con Pablo y Bernabé, que por Antioquía de Pisidia, hoy pasando a Iconio, y estando allí los judíos no le creían a sus palabras, no eran testimonio de la ley mosaica actualizada con la ley mesiánica, la promesa de salvación. No así entre nosotros seres amados, no así, por eso nos dimos al Salmo 98. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Nos ponemos en gracia de Dios con el Espíritu Santo para hacer la meditación de la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo decir, hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 44 al 52. El sábado de la semana siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes, que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos, porque así nos manda el Señor diciendo: te he puesto como luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno, y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Así se predicó el mensaje del Señor por toda aquella región. Pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables, y con los hombres importantes de la ciudad, y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé para echarlos de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente y se fueron a Iconio, pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios.
Canten al Señor una canción nueva, pues ha hecho maravillas, ha alcanzado la victoria con su gran poder, con su santo brazo. El Señor ha anunciado su victoria, ha mostrado su justicia a la vista de las naciones, ha tenido presentes su amor y su lealtad hacia el pueblo de Israel. Hasta el último rincón del mundo ha sido vista la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Canten a Dios con alegría, habitantes de toda la tierra. Den rienda suelta a su alegría y cántenle himnos. Canten himnos al Señor, al son del arpa, al son de los instrumentos de cuerda. Canten con alegría ante el Señor, el Rey, al son de los instrumentos de viento. Los confines de la tierra han contemplado la victoria, la salvación de nuestro Dios. Que brame el mar y todo lo que contiene, el mundo y sus habitantes, que aplaudan los ríos, que se unan las montañas en gritos de alegría, delante del Señor, que viene a gobernar la tierra. Él gobernará a los pueblos del mundo con rectitud e igualdad. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, de los versículos 7 y 14. En aquel tiempo, Felipe le dijo entonces al Señor, Señor, déjanos ver al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó, si ustedes me conocen a mí, también conocen a mi Padre y ya le conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque me pides que les deje ver al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, creen al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará obras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús hoy en torno al misterio trinitario, la inhabitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el corazón de todo ser siendo creyente, es la contestación que le hace a Felipe en el momento de él pedir que le deje ver al Padre cuando estaba anunciando las obras de la creación, dando testimonio con sus obras de la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Y en esa aparente incredulidad de Felipe, más bien inocentemente pedía ver al Padre para seguir avanzando en la discusión que se había planteado en torno a Tomás cuando decía a Jesús, muéstranos el camino y nos basta. ¿Cómo hemos de seguirte si a donde tú vas no sabemos? Muéstranos el camino. Y Jesús le contestó a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahora es a Felipe quien le contesta. Si me habéis visto a mí, habéis visto también al Padre. Y en esa manifestación, esa revelación del misterio trinitario, está también la invitación a hacer las obras como prueba de fe.
coherentemente con lo que se siente, con lo que se piensa, con lo que se dice, que en la misma credibilidad que se le da a los milagros, a las sanaciones, a las liberaciones que hacía Jesús, también da el poder a los mismos creyentes, bautizados, a los predicandos y predicadores, para poder seguir evangelizando en el nombre del Señor. Les da la exusía, la autoridad, el poder para hacer obras de sanación, obras de liberación, obras de redención, pidiéndole al Espíritu Santo los dones de consejo, de sabiduría, de entendimiento, de temor de Dios y todos los 7 misterios que están revelados en esos dones consagrados al Espíritu Santo. Y ellos mismos con ese poder estaban expulsando de los demonios interiores, que son las dudas, las inseguridades, los temores. Aparentemente en seres creyentes como los judíos, le decía Pablo y Bernabé que no creían. No así ocurría entre los gentiles, que siendo adoradores de ídolos falsos, de otros dioses, seguidores de otros caminos, practicantes de otras costumbres, llenos de otras ideologías, estaban deleitándose, escuchando la palabra del Señor, hablando de la historia de la salvación. Nuestros hermanos allí, dando testimonio del Evangelio, y eso los hacía más creyentes al pueblo de los gentiles. No así pasaba entre los judíos, que más bien perseguían, como en algún momento decía Jesús, nadie es profeta en su propia tierra, y le buscan con las mismas mujeres piadosas, con los hombres influyentes, con las autoridades, formas de burlarse, de callarlos, de expulsarlos, los sacan del territorio, pero ellos siguen su camino misionero, sacuden el polvo de sus sandalias, como había dicho también el Señor cuando los enviaba de dos en dos por los caminos a predicar el Evangelio, que si no lo recibían en su nombre, sacudieran el polvo de sus sandalias y siguieran, para que la gente constara en el territorio que habían rechazado la palabra del Señor. Por eso Pablo les dice que es a los gentiles que van a seguir proclamando la palabra, porque perdieron la oportunidad los judíos, que eran en primer lugar los considerados para ello. Seres amados, hoy en día nos pasa a nosotros permanentemente lo mismo, que rechazamos la palabra de Dios, que no le creemos a los hermanos consagrados, que no creemos a los evangelizadores ni al pueblo evangelizado por los testimonios, por las obras. El mejor testimonio que se puede dar es el comportamiento en sí mismo, es tener a Jesús en alma, mente y espíritu, gobernando todo su ser siendo creyente. Por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos seres amados, saludo la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Dios mediante ya mañana para la Eucaristía Dominical. Por lo tanto, hoy sábado nos consagramos a María Santísima, la Virgen, con el misterios gozosos hoy. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.